endereza mi camino, Él aligera mis pasos, me hace correr. Tú me diste el escudo de la salvación, con tu mano derecha me sostienes. El Señor vive, bendita sea la roca, exaltado sea mi Dios, mi Salvador. Bendito sea el Señor. Él es el Dios que me protege, Él es el Dios que me libra de mis adversarios. El Señor vive, bendita sea la roca, exaltado sea mi Dios, mi Salvador. Bendito sea el Señor. Él es el Dios que me protege, Él es el Dios que me libra de mis adversarios. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Tendremos una serie pequeña sobre la institución de la Santa Cena o Cena del Señor. Hoy veremos su origen e institución. Así es que les invito a leer la Palabra del Señor y luego a meditar en ella. Dice en 1 Corintios el capítulo 11, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. 1 Corintios capítulo 11, los versos 24 al 26. Ahora oremos. Dios, permítanos en este momento entrar en su palabra y de alguna manera entender lo que dejó instituyendo referente a su muerte sacrificial a través de la cena del Señor o la Santa Cena. Por favor, denos su gracia y su amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Poco antes de la crucifixión, Jesucristo reúne a sus apóstoles en el aposento alto para celebrar la Pascua anual con la que el pueblo judío recordaba su salida y libertad de la esclavitud de Egipto. A sabiendas que en pocas horas sería arrestado y sería crucificado, y que por tanto esta sería la última vez que se reuniría con los apóstoles antes de su muerte redentora, de una manera sencilla pero eficaz, va a dejar un legado recordatorio de su sacrificio mediante el cambio de simbolismos de la cena pascual, a la que luego se le llamará la Cena del Señor. Así que Jesús efectuó una cena pascual a sabiendas que sería la última con sus apóstoles, y en ella deja instituyendo una forma de recordarlo y dejar claro que Él es el Cordero Pascual ofrecido una vez para siempre. También este tipo de conmemoración sería para animarlos y animarnos ahora a los creyentes constantemente a cumplir el objetivo eterno para el cual había venido y entregaba su propia vida, el mensaje de salvación por fe en su sacrificio redentor. Así que, en ese aposento, instituye un nuevo concepto relativo al Cordero Pascual, cambiando los elementos simbólicos para ser recordado conforme al plan eterno de Dios. Con este ritual, Jesús deja una manera de ser recordado para siempre en el plan por el cual Dios provee justificación y salvación eterna. Además, pide que se lo haga constantemente a fin de que recordemos su gran amor y nos fortalezcamos y nos mantengamos fieles
en la fe y en pregonar su mensaje. Así que Cristo instituye la Santa Cena, o como la llama Pablo en 1 Corintios 11:20, la Cena del Señor. Por tanto, la Santa Cena, o Cena del Señor, no es de origen o invención humana, sino el plan de Dios para la humanidad, en especial para los creyentes. Se hace necesario distinguir entre la Pascua y la Santa Cena, o Cena del Señor Jesucristo. Veamos rápidamente la Pascua. Pascua significa pasar por alto, no tomar en cuenta. Por tanto, la Pascua para el pueblo israelita conmemoraba dos parámetros, a saber, primero, el perdón de la vida de todo primogénito, pues la sangre del Cordero Pascual en los dinteles de las puertas sería lo que sustituiría la muerte de los primogénitos que estaban dentro de las casas. Segundo, la liberación de la esclavitud egipcia lograda por esta intervención divina, pues con este acontecimiento Jehová o Yahvé Dios los sacó de la esclavitud egipcia y los encaminó bajo el liderazgo de Moisés hacia Canaán, la tierra de promisión. Dios entonces instituyó la Pascua por medio de Moisés, la misma noche en que el pueblo de Israel salió de Egipto, después de haber vivido por más de 400 años en esa tierra y gran parte de ella en esclavitud. Debían celebrarla por estatuto perpetuo, incluyendo los extranjeros circuncidados que vivieran entre ellos. El Éxodo lo relata así. Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será el principio de los meses, será para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo que el 10 de este mes cada uno tome para sí un cordero en cada casa paterna, un cordero por familia. Si la familia es demasiado pequeña como para comer el cordero, entonces lo compartirán él y su vecino de la casa inmediata, de acuerdo con el número de las personas, según la cantidad que ha de comer cada uno. Repartiréis el cordero. El cordero será sin defecto, macho, de 1 año. Tomaréis un cordero o un cabrito, lo habréis de guardar hasta el día 14 de este mes, cuando lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las puertas de las casas en donde lo han de comer. Aquella misma noche comerán la carne asada al fuego. La comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis del cordero nada crudo, ni cocido en agua, sino asado al fuego, con su cabeza, sus piernas y sus entrañas. Nada dejaréis de él hasta la mañana. Lo que quede hasta la mañana habréis de quemarlo en el fuego. Así lo habréis de comer, con vuestros cintos ceñidos, puestos las sandalias en vuestros pies y con vuestro bastón en la mano. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. La misma noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como del ganado. Así ejecutaré actos justicieros contra todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. La sangre os servirá de señal en las casas donde estéis. Yo veré la sangre, y en cuanto a vosotros pasaré de largo, y cuando castigue la tierra de Egipto, no habrá en vosotros ninguna plaga para destruiros. Habréis de comer este día, lo habréis de celebrar como fiesta a Jehová a través de vuestras generaciones. Lo celebraréis como estatuto perpetuo. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomad el rebaño para vuestras familias, y sacrificad el cordero pascual. Tomad luego un manojo de hisopo y empapadlo en la sangre que está en la vasija, y untad el dintel y los postes de la puerta con la parte de la sangre que está en la vasija.
ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta mañana, porque Jehová pasará matando a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo aquella puerta, y no dejará entrar en vuestra casa al destructor para matar. Guardaréis estas palabras como ley para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová os dará, como lo prometió, guardaréis este rito. Y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros les responderéis, este es el sacrificio de la Pascua de Jehová, quien pasó de largo las casas de los hijos de Israel cuando mató a los egipcios y libró nuestras casas. He leído Éxodo capítulo 12, los versos del 1 al 27. ¿Se da cuenta? La Pascua para el pueblo judío tiene su representación espiritual. Redención. Y Dios la instituyó para que el pueblo judío no olvidara que fue librado de la muerte y de la esclavitud mediante un sustituto, el Cordero Pascual, quien le sustituyó en la muerte para todos los que estaban cobijados en su sangre, y que su sangre sustituía la de ellos, así también como el poder liberador de su esclavitud. Así que la Pascua se celebraba a la puesta del sol del día 14 del mes de Aviv, o Nisán. Así dice Éxodo 13, el verso 4, Éxodo 34, verso 18, Esther capítulo 3, verso 7, el cual corresponde más o menos a abril de nuestro calendario gregoriano. Este era el primer mes del calendario sagrado judío, y el día 14 coincidía con la noche de luna llena. Hasta aquí la Pascua, a breves rasgos. Ahora veamos la Santa Cena o Cena del Señor. En esta última Pascua de Jesús con sus apóstoles, Jesucristo les da o le da a la Pascua un nuevo significado, un nuevo simbolismo para representar con ella su muerte sustitutoria por toda la humanidad que se acoja a su sacrificio redentor. Lucas lo expresa así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que comamos. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó una copa, y habiendo dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. He leído Lucas capítulo 22, el verso 7, y luego los versos del 14 al 20. Lucas dice que, cuando ya estaban reunidos, Jesús manifestó, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Lucas 22, los versos 15 y 16. Para Jesús, esta era su última Pascua en la tierra, pero lo volverá a hacer cuando se cumpla todo el plan de Dios en su reino. Sin embargo, deja un simbolismo que se ajusta al plan redentor de Dios y que Él lo hace realidad. Por eso dice, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Lucas 22, 19 y 20. Es aquí donde Jesús cambia el significado pascual por el de la Santa Cena o Cena del Señor. En la Pascua se sacrificaba un cordero de un año sin defecto,
Ahora, Cristo es el Cordero de Dios, perfecto, sin pecado, sacrificándose en sustitución por nuestros pecados. Por eso Juan, cuando vio a Jesús, dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan capítulo 1, verso 29. Ahora, para recordar y recordarnos que Él es nuestro sustituto por el pecado, solicita que al tomar el pan y beber el vino recordemos que Él y solo Él es nuestro Salvador y que le costó su vida al darse en sacrificio por nuestros pecados, muriendo en una cruz y derramando su sangre expiatoria. ¿Qué deben recordarnos entonces los elementos de la Santa Cena? En el Antiguo Testamento, el Cordero es el simbolismo principal, pues con su muerte y sangre derramada, se recordaba que Dios aceptaba sustituir la vida de quienes debían morir por sus pecados y eran sustituidos por la vida del Cordero Pascual. En la Cena del Señor, el pan y el vino pasa a ser el simbolismo que recuerde su muerte expiatoria, como la del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el pan y el vino deben traernos a la mente, primero, que Cristo murió para pagar nuestros pecados, justificarnos y redimirnos. A esto llamamos expiación. Es el acto por el que Dios transfiere el pecado de quienes por la fe reciben a Cristo, quitándolo del pecador y cargándolo al sacrificio de Jesús hecho en la cruz. De esta manera Jesús paga lo establecido por Dios, pues la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Usted y yo debemos morir por nuestros pecados. Pero al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, Dios acepta la muerte de Jesús en sustituto suyo y mío. Por eso Pablo dirá que Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. Él dice en 1 Corintios capítulo 5, el verso 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya no necesitamos estar sacrificando corderos, pues Cristo es nuestro Cordero Pascual, dado una vez para siempre. El autor de Hebreos dice así: pero habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 12. En segundo lugar, que Él es verdadero pan de vida eterna. En Juan, el capítulo 6, el verso 32 y hasta el 35, Jesús les dice a los judíos que les seguían porque les daba de comer lo siguiente. Les dice: de cierto os digo, que no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Jesús manifiesta, y Juan, hablando de Jesús, manifiesta: y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1, el verso 7. Jesús es el verdadero pan de vida. Solo Él ofrece una satisfacción duradera y una vida que jamás termina. Nada más en este mundo puede saciar el hambre espiritual del ser humano. La única manera de experimentar la vida abundante, llena de paz y de gozo, aún en medio de las circunstancias más adversas, es confiando en Cristo Jesús y recibiéndolo. La pregunta es: ¿ha probado este verdadero pan del cielo? ¿Se deleita en saciarse de él cada día de su vida? ¿Se está cubriendo con su sangre que limpia sus pecados? Así que, cuando usted y yo participamos del pan y del vino en la cena del Señor, debemos recordar que, lo que dice Efesios 2:8,
Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. Durante la Santa Cena o Cena del Señor, participamos del pan y del vino, y lo hacemos en memoria de su muerte expiatoria, donde entregó su cuerpo y derramó su sangre para salvarnos de nuestros pecados. Recuerde que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 15:15. Y haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11:24. Este haced es una ordenanza con la cual Jesús anhela que recordemos su gran sacrificio expiatorio y que al guardar este mandato recordemos constantemente que nuestra salvación descansa en su muerte propiciatoria. Por ello nos manda que nos reunamos con frecuencia y participemos de la Santa Cena o Cena del Señor mediante el pan y el vino. Entonces nos preguntamos, ¿cuál debe ser nuestra actitud al participar de la Santa Cena o Cena del Señor? Y Pablo respecto a esto manifiesta, de modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Pero si nos examináramos bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. 1 Corintios capítulo 11, los versos 27 al 32. Este pasaje señala categóricamente que, antes de participar de la cena o la cena del Señor, debemos prepararnos espiritualmente. Primero, para hacerlo dignamente. Dice el verso 27, de modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cómo ser dignos? Esta condición no se la obtiene por ritos, ofrendas, leyes o cualquier otra forma. Se la obtiene por medio de ponerse a cuentas con Dios. Es el único que puede declararnos dignos, y lo hace cuando Jesucristo nos limpia de nuestros pecados mediante nuestro arrepentimiento, pues solo la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Dice 1 Juan 1:7, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y, escuche, limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Por supuesto, Dios anhela y su ideal es que no pequemos, pero conoce que en la carne somos débiles y por ello dirá, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Juan capítulo 2, los versos 1 y 2. Dios nos pide que su recordatorio de su plan redentor, mediante la Santa Cena o la Cena del Señor, lo hagamos de manera digna. Y es Él mismo quien nos provee la manera de hacerlo. Si no recurrimos a usar su providencia, mediante el examinarnos a nosotros mismos y ponernos a cuenta con Él, estamos rechazando su justicia y somos declarados culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso es que dice, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. En segundo lugar, no colocarnos en la posición de ser disciplinados y condenados con el mundo. Dice los versos 29 al 32, porque el que come y bebe no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Pero si nos examináramos bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría.
pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Lo cual significa que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón antes de tomar la cena del Señor. Cuando no lo hacemos, Dios tiene que verse en la posición de disciplinarnos por no sujetarnos a su provisión, y lo hace porque nos ama y no quiere que seamos condenados con el mundo. Por tanto, esto nos lleva a la conclusión que, al venir a la cena del Señor, lo debemos hacer con dignidad, confesando nuestros pecados y recurriendo a la gracia y perdón que se nos otorga a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, debemos ir con un espíritu de arrepentimiento, oración y agradecimiento reverente. No venimos a la cena del Señor por ser perfectos, pero sí por ser justificados en su poder redentor y salvador. Satanás nos querrá engañar al decirnos que debemos venir siendo perfectos y nos recordará los pecados que hemos cometido, acusándonos por medio de nuestra conciencia. Pero usted y yo, que somos creyentes, debemos recurrir con arrepentimiento, confesión y perdón y amor a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien nos hace dignos para participar de su Santa Cena o de la Cena del Señor Jesucristo. Concluyamos. La Santa Cena o Cena del Señor es la manera que Jesús instituyó para que recordásemos con amor y agradecimiento la salvación que nos otorga gratuitamente por la fe en Él, pero que debemos estar conscientes que fue a gran precio, pues Él pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario con su muerte y su sangre. Por eso Pedro dirá: tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Si participamos de la Santa Cena o Cena del Señor de manera indigna, seremos juzgados por el Señor. Si lo hacemos dignamente, las promesas del Señor serán nuestro galardón. ¿Se da cuenta? La Santa Cena o Cena del Señor es para los creyentes, los que ya han sido salvados, porque lo recibieron y por la fe lo aceptaron como Salvador y Señor. Por ello, al participar de este recordatorio lo hacemos con gozo, amor y reverencia, renovando los votos de proclamar arrepentimiento, porque viene por segunda vez, y esta será para poner fin a este sistema. Quienes no lo hayan recibido no tendrán parte en su reino. Si usted ya es salvo mediante la fe en Jesucristo, busque su rostro en constante oración y alimente su alma con su palabra diariamente. En cambio, si usted, que me está oyendo, no lo ha hecho o vive en esa duda, comience ahora mismo abriendo su corazón a Jesús, arrepintiéndose de sus pecados, confesándolos y aceptándolo como Salvador y Señor, para que Él satisfaga sus necesidades espirituales y lo haga digno de estar en su presencia. Él dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, los versos 28 al 30. Ahora oremos. Padre Celestial, hoy hemos entendido que la Cena del Señor o la Santa Cena, con sus simbolismos, nos trae al recordatorio constante de que Jesús entregó su cuerpo, que lo representa el pan, y su sangre, que lo representa el vino, para salvarnos de nuestra vana manera de vivir, de nuestros pecados que nos sometían a un castigo eterno, y proveernos una vida eterna gratuita,
Ahora Dios, perdónenos si no hemos hecho caso a esto y permítanos de hoy en adelante anunciarlo, reconocerlo y para no olvidarnos cada vez que tomemos la cena o seamos invitados a la cena del Señor, lo hagamos dignamente y con un corazón que le ama y una mente que se sujeta a usted. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga. Nos veremos pronto en otro mensaje. Hasta entonces.